Un saludo cordial, jóvenes y señoritas que conforman el equipo de Olimpiada de Física Fundamental. Hemos estado inactivos durante varias semanas en cuanto a la preparación de este curso. Em, Quiero informarles de que independientemente de cómo se estén dando las cosas, en primer lugar, espero de que estén bien con sus familiares ahí en casita y que se estén cuidando lo necesario, ¿verdad? Para que esta pandemia no se siga propagando por nuestro país. Entonces, los invito pues a que hagan caso a las decisiones que dicen las autoridades y que colaboremos para que prontamente se acabe esta situación, ¿verdad? Lo otro también que quiero comentarles es de que el examen de Olimpiadas, o más bien la competencia de Olimpiadas de Ciencias, aún sigue programada y sigue vigente para este año. Entonces, mientras aún siga vigente, nosotros vamos a seguir preparando, ¿no? Solo quiero decirles que el objetivo principal de las Olimpiadas no es solo destacar, no es destacar, únicamente destacar en las áreas en las que usted va a competir, sino el objetivo principal que el colegio quiere para el equipo de Olimpiadas que se pretende es que ustedes tengan una preparación excelente, un nivel alto en el curso que le corresponde, ¿verdad? Para que en un futuro usted pueda aplicar los conocimientos que hoy en día está aprendiendo para poder tomar la mejor decisión en cuanto a la carrera que usted quisiera llevar, ya sea en el nivel diversificado o en el nivel universitario, ¿verdad? Ese es el fin principal, que usted tenga una preparación de alto, de alta calidad y de alto rendimiento. Entonces, vamos a iniciar con una serie de videos acerca de los diferentes contenidos que aún nos hacen falta por ver y espero que ustedes le presten atención y que puedan hacer sus dudas, plantear sus dudas en la plataforma Classroom, que es la que estamos utilizando, ¿verdad? Y que puedan también resolver los ejercicios que se vayan a asignar. Bueno, vamos a iniciar. Eh, Anteriormente, ustedes se recuerdan de que habíamos visto el tema de movimiento rectilíneo movimiento rectilíneo uniforme. Ya habíamos resuelto ejercicios de ese movimiento, habíamos resuelto también algunos criterios a lo que se refiere de gráficas de movimiento, habíamos definido los conceptos, voy a escribir acá, cuando vimos el tema de MRU, ¿sí? Solo voy a hacer un pequeño resumen acá, cuando vimos el tema de MRU, vimos el significado, o sea, establecimos qué significa esto. En este tema nosotros hicimos ciertas aclaraciones, como por ejemplo lo que era el criterio distancia, que es un escalar, ¿se recuerda? Es una longitud. Habíamos analizado el concepto que es desplazamiento, que tienen que ver mucho una con la otra, pero son cosas totalmente distintas, y que ambas en el sistema internacional se miden en metros, ¿no? Eh, Estos conceptos ustedes lo deben de tener bien claros. Recordemos que la distancia únicamente es una longitud, de pared a pared hay 8 metros. Ahora un desplazamiento se refiere a lo que hay desde el punto inicial de movimiento hacia el punto final de un movimiento. Es muy importante establecer esos criterios. No voy a ahorita hablar mucho al respecto porque esto ya se platicó en su momento. Habíamos analizado también el concepto que era rapidez y el concepto que era velocidad, que también tienen una conexión estrecha. La rapidez se mide en metros por segundo y la velocidad también se mide en metros por segundo. Entonces, hay que establecer siempre la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. Recordemos de que esto es un escalar, esto es un vector, esto es un escalar y esto es un vector, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Habíamos visto también en el movimiento rectilíneo uniforme de que hay una ecuación, bueno, hay dos ecuaciones cinemáticas. Si yo quiero calcular rapidez, la fórmula es distancia partido tiempo. Y si quiero calcular velocidad, la fórmula es
desplazamiento dividido cambio en el tiempo, donde delta x recordemos que significa posición final menos posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, esto recordemos es rapidez y esto es velocidad. Entonces, con esas fórmulas yo podía resolver problemas. De hecho, resolvimos una del conejo y la tortuga, si mal no recuerdo. Hicimos unos problemas de gráficas de movimiento. Y eso, ¿no? Todos esos conceptos, por favor, manéjenlos muy bien. Si ustedes necesitan un pequeño repaso de ese tema, pues solo me comunican y me plantean sus dudas, eso sí, dudas puntuales y ejercicios que ustedes no han podido resolver para que yo los pueda resolver, ¿verdad? Entonces, esto era lo que era el movimiento rectilíneo uniforme. Una característica del movimiento rectilíneo uniforme es de que el movimiento es en una línea recta, ¿no? Hay un punto inicial que se le llama x sub 0 y hay un punto final que se le llama x final. Y en todo el trayecto va a existir una velocidad. Y esa velocidad es constante. Esa velocidad constante, lo que quiere decir es de que esa velocidad no sufre ningún cambio. No cambia en todo el trayecto, en todo el momento que se mueve, nunca va a cambiar. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Ahora, vamos a ver un nuevo tema que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá tenemos una pequeña gráfica que nos permite ver lo que es este movimiento. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Es el siguiente movimiento, ¿no? Este tema es bastante extenso, nos vamos a extender bastante en esto, porque de aquí depende, todo depende mucho de lo que viene en un futuro, ¿sí? Entonces este tema hay que aprenderlo muy bien. MRV dicen dos cosas. Movimiento rectilíneo uniformemente variado se puede abreviar como MRV. Es el movimiento que se da en línea recta y existen cambios constantes de velocidad de manera uniforme. El movimiento, si nos damos cuenta, sigue siendo en una línea recta. O sea, no va a haber un cambio de trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria nos referimos a la forma del movimiento. Y la forma del movimiento en este caso, si nos damos cuenta, es una línea recta. Por lo tanto, por eso es el movimiento rectilíneo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Vean las fases de movimiento del carrito. Los lapsos de movimiento tardan 2 segundos, ¿sí? De 2 en 2, el tiempo va transcurriendo de 2 en 2. Ahora, vean qué velocidad tiene en el inicio del movimiento. Tiene 10, de 10 metros por segundo. Después tiene una velocidad de 25 metros por segundo, después tiene 40 y después tiene 55. Y si nos damos cuenta, aquí hay un cambio de velocidad, porque la velocidad inicial era 10, cambió a 25, cambió a 40 y cambió a 55, o sea, se incrementó. Y hubo un patrón de incremento. El patrón de incremento es de 15 en 15, de 15 en 15. Significa que este movimiento no es rectilíneo uniforme, sino es rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Es uniformemente variado. Ahora, ¿qué sucede con esta gráfica? La vamos a copiar acá. Vamos a copiar esta gráfica y nos vamos a pasar a nuestra pizarra. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, analizo un poquito más a fondo lo que está sucediendo acá y voy a decir de que esto es MRV, yo me voy a dar cuenta de que la velocidad sube de 15 en 15 metros por segundo, ¿verdad? Va incrementando. Entonces, yo puedo decir de que hay una aceleración, ¿de acuerdo? En este fenómeno existe una aceleración, porque la aceleración, sí, el concepto de aceleración, vamos a escribir aquí, el concepto
aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Ese es el concepto de aceleración. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay una situación. La velocidad está variando conforme transcurre el tiempo. Y entonces la aceleración va a usar la letra A para definirla. Y dice de que hay un incremento de 15 metros por segundo a cada segundo. Así se define. Hay un incremento de 15 metros por segundo a cada segundo. Bueno, aquí hay una situación, perdón muchachos. A cada 2 segundos. En este caso hay un incremento de 15. ¿A cada cuánto? A cada 2 segundos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros dividimos eso, 15 dividido 2 me da 7.5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, una aceleración siempre va a definirse como longitud, porque metro es una longitud, y segundo es tiempo al cuadrado. O sea, la dimensional siempre va a ser longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Eso qué significa? De que la aceleración puede quedar en kilómetro por hora al cuadrado, milla por minuto al cuadrado, pies por segundo al cuadrado o yardas por días al cuadrado. Siempre va a quedar, siempre que sea así longitud de arriba y tiempo cuadrado abajo, pues entonces tenemos aceleración. Ahora, ¿por qué quedó metro por segundo al cuadrado? Bueno, en realidad lo que sucedió fue que hubo un arreglo algebraico. Metros, metros por segundo, que era lo que estaba arriba, se divide dentro del segundo que está abajo. Y ese segundo abajo tiene denominador 1. Entonces, por la ley de extremos y medios, o lo que algunos conocen como la ley de sandwichito, metro por 1, pues claramente me va a quedar metro. Dividido la ley, bueno, extremos, medios por medios, segundo por segundo, pues claramente me va a quedar segundo al cuadrado. Por esa razón, queda metros por segundo al cuadrado. Entonces yo puedo decir que para este fenómeno que yo veo en la gráfica, el carrito tiene una aceleración de 7.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? ¿Qué significa 7.5 metros por segundo al cuadrado? Este dato, sí, 7.5 metros por segundo al cuadrado, significa que hay un incremento, hay un cambio de 7.5 en 7.5 a cada metros por segundo a cada segundo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y es lo que está pasando acá. Entonces ya entendimos el concepto de aceleración. El concepto de aceleración, si lo queremos ver de una manera un poquito más sencilla y no queremos complicarnos la vida con ese concepto, la aceleración indica cómo cambia la velocidad conforme transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? La aceleración indica, este es otro concepto de aceleración, indica cómo va cambiando la velocidad conforme va transcurriendo el tiempo. En este caso, me está indicando que la velocidad cambia de 7.5 en 7.5 a cada segundo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Bueno, acá dice que en esta clase de movimiento el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Ahora, este concepto que me mencionan acá también es importante. Voy a regresar a la parte de arriba. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Para tener espacio y poder explicar. Recuerden que ustedes pueden tomar notas en su cuaderno y seguidamente tomar apuntes de lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Miren que el cambio, aquí en este cambio, el cambio de velocidad es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque empezaría con 7.5, de ahí pasa a 15,
de ahí pasa a 21.5, de ahí pasa, vamos de 7.5 en 7.5, ¿verdad? Eh, perdón, aquí estamos mal. Este carrito empezó con 10. Después de 10 crecería a 17.5, porque habíamos dicho que la aceleración era 7.5 a 7.5 metros por segundo al cuadrado. Ok. 7.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces va creciendo de 7.5 en 7.5. Si empezó con 10, después pasa a 17.5, después pasa a 25, después pasa a 32.5 y después pasa a 40 y así sucesivamente. No va creciendo de 7.5 en 7.5 a cada segundo. Ahora, el cambio es uniforme, ahí hay una uniformidad, pero imaginen un cambio de velocidad un cambio de velocidad no uniforme, um, es este. Imagínense que haya empezado con una velocidad de 10. En este caso, pues empezó con una velocidad de 10. Y después pasó a 17.5. Y después pasó a 20. Y después pasó a 30. Y después pasó a 33. Chequen de que si la velocidad cambió de valores de esta manera, podemos decir de que el movimiento es movimiento rectilíneo variado, porque hay una variación de velocidad, pero no es uniformemente variado. ¿Por qué no es uniformemente variado? Pues porque no hay uniformidad en el cambio. En cambio arriba, sí hay uniformidad en el cambio. Entonces eso es muy importante. Hay una situación que entender de que hay que diferenciar cuando el movimiento es variado, movimiento rectilíneo variado, y cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este problema, para que sea uniformemente variado, debe de cumplirse que la aceleración sea constante. La aceleración debe de ser constante. ¿Qué significa aceleración constante? O sea, no cambia, ¿sí? La aceleración no debe de cambiar. Jamás debe de cambiar la aceleración. En todo este movimiento, durante 2, 4, durante 6 segundos, la aceleración siempre valió 7.5 metros por segundo al cuadrado. O sea, ¿quién sí cambió? Quien cambió fue la velocidad. La velocidad fue la que fue cambiando, ¿sí? Pero la aceleración nunca fue cambiando, siempre fue el incremento en el mismo ritmo, digámoslo así. El incremento fue del mismo patrón, de 7.5 en 7.5, siempre. Entonces, por eso se dice que la aceleración es constante, o sea, no cambia. En cambio, en este caso, la velocidad sí cambia. A eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, eh, muy bien, veamos ahora la siguiente diapositiva. Otro concepto de lo que es aceleración. Dice, es el movimiento rectilíneo, ¿qué es el movimiento? Otro concepto de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, mente variado. Dice, es un movimiento mecánico que experimenta un móvil donde la trayectoria es rectilínea, o sea, es una línea recta. Y la aceleración es constante, pues ya sabemos qué significa aceleración constante. Significa que la aceleración no cambia, pero la velocidad sí cambia. Entonces, siempre que tengamos ese cuidado. ¿Qué es la aceleración también? Es una magnitud vectorial, la aceleración es un vector, que nos permite determinar la rapidez con la que un móvil cambia de velocidad. ¿De acuerdo? Con la que un móvil cambia de velocidad. O sea, la aceleración define con qué rapidez o de qué manera va cambiando la velocidad. Entonces, aquí hay una fórmula. Dice que la aceleración que va a adquirir un cuerpo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Esta es la fórmula básica de lo que es aceleración. Aquí lo muestran como aceleración como delta V, o sea, cambio en la velocidad. Recuerden que delta significa cambio. Cambio en la velocidad dividido el tiempo. Y aclaran que esa aceleración es constante. Ya sabemos qué es lo que significa constante, o sea, la aceleración no cambia. Y en el sistema internacional, ya habíamos analizado esto, que las dimensionales van a quedar en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy importante. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí hay otro ejemplo, vean. Un móvil comienza a moverse sobre una trayectoria horizontal. Ahí está su trayectoria.
variando el módulo de su velocidad. ¿Qué significa módulo de velocidad? Significa el valor numérico, ¿sí? Módulo de su velocidad a razón de 4 metros por segundo a cada segundo, a cada 2 segundos. Pues aquí el ejemplo dice a cada 2 segundos. Bueno, ¿qué está diciendo el problema entonces? De que la velocidad varía de 4 en 4 a cada 2 segundos, de 4 en 4 a cada 2 segundos. Entonces, la velocidad empieza de 0, pasa a 4, pasa a 8 y pasa a 12. O sea, va incrementando su velocidad a cada cuánto, a cada 2 segundos, porque es lo que dice ahí. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto valdría su aceleración? Su aceleración valdría como la variación es de 4 en 4, ¿sí? A 4 metros por segundo a cada 2 segundos. 4 dividido 2 es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces acabamos de encontrar la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que a cada segundo, ¿sí? Esta ya es a cada segundo, que a cada segundo la velocidad se incrementa de 2 en 2. De 2 en 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si yo quisiera ver esto, quisiera ver yo esto de una manera distinta, vamos a nuestra pizarra y vamos a resolver ese pequeño problemita que ahí nos muestran. Permítanme acá se atoró un poquito, ahí estamos. Muy bien. Vamos a copiarla, copiar y la vamos a pegar. Muy bien. Aquí está el problema, ¿no? El problema que inicialmente estaban planteando en la diapositiva. Imaginen esto, ¿sí? Imaginen esta situación. Hace un rato nos dijeron de que para la aceleración hay una fórmula. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo, que era lo que decía ahí. Que abreviado también era delta V, o sea, partido T, cambio en la velocidad. Muy bien, entonces yo puedo elegir una velocidad final y una velocidad inicial. Entonces, por ejemplo, voy a elegir la velocidad inicial voy a elegir la velocidad final de todo esto, que es 12. Entonces me quedaría 12 metros por segundo, menos la velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial tengo acá? La velocidad inicial de la figura es 0, dividido el tiempo total, el tiempo de acá para acá, que sería 2, 4 y 6. 6 segundos. Si yo opero esto, 12 menos 0 me da 12 y 12 dividido 6 me da 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? O sea, y es lo que en la diapositiva estaban mostrando. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular la aceleración de otra manera, lo puedo hacer, porque el movimiento es uniforme, o sea, la aceleración va a ser la misma en cada momento de ese fenómeno. Entonces yo puedo elegir otra velocidad final. ¿Qué les parece si yo elijo como velocidad final este 8 y como velocidad inicial elijo el 0? Y al final tendría que dar lo mismo, tendría que dar 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si lo quiero hacer de esa manera, entonces me quedaría, la velocidad final es 8 metros por segundo menos la velocidad inicial que es 0, dividido el tiempo que pasa de acá para acá, porque es el análisis. Y de velocidad inicial 0 a velocidad final 8, el tiempo que transcurre son 4 segundos. Entonces lo divido entre 4 segundos. 8 menos 0 es 8 y 8 dividido 4 es 2 metros por segundo. Y nos estamos fijando de que la aceleración es constante, la aceleración no cambia. Puedo elegir otros valores, ¿sí? Si yo quiero, puedo elegir otros valores. ¿Qué les parece elegir ¿qué les parece elegir este 4 como velocidad inicial y este 12 como velocidad final? Entonces, la velocidad final sería 12 metros por segundo menos la velocidad inicial, que sería 4 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo transcurre de acá para acá? Transcurre 4 segundos. Entonces me quedaría 12 menos 4 es 8 metros por segundo, dividido 4 segundos. Y esto me sigue dando
2 metros por segundo al cuadrado. Chequen, muchachos, acabamos de confirmar y demostrar que la aceleración nunca va a cambiar, es la misma. Y entonces podemos decir que el movimiento es MRU V. Muy interesante, muy importante también porque va a servir mucho para lo que viene. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense que en el MRV vamos a encontrar 5 parámetros de análisis, ¿sí? Velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo y aceleración. Fíjense que en el MRU, ¿sí? Vamos a hacer un análisis acá. En el MRU, vamos a fijarnos, vamos a hacer aquí una pequeña separación, una pequeña división. En el MRU, los parámetros que yo manejaba únicamente era velocidad, distancia y tiempo. ¿Se recuerdan? Metros por segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Ahora, en el MRV, o sea, cuando ya hay variación de velocidad, o sea, en aceleración, ahora voy a manejar una velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración, un tiempo y una distancia. Las velocidades, independientemente que sea inicial o final, siempre van a ser metros por segundo, todo en el sistema internacional. La aceleración, metros por segundo al cuadrado, y el tiempo va a quedar en segundos, y la distancia en metros. ¿Qué es lo que nos presentan acá en nuestras diapositivas? Velocidad inicial, velocidad final, aquí hay un pequeño detalle, vamos a corregir ese pequeño problema. Velocidad final se mide en metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El MRU usa tres parámetros, el MRV usa 5 parámetros. Debido a que hay un incremento de parámetros, entonces hay un incremento de ecuaciones. Debido a que hay un incremento de parámetros, entonces surge también un incremento de ecuaciones de cálculo. Y nosotros a esas ecuaciones de cálculo las vamos a llamar ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Las ecuaciones cinemáticas. O sea, para poder resolver problemas de MRV, yo necesito conocer las ecuaciones cinemáticas. Y aquí están las ecuaciones cinemáticas, las fórmulas, para calcular la velocidad, para calcular la distancia, velocidad final y distancia. Aquí en esta tablita manejan a la velocidad final como V sub F, V sub 0, velocidad inicial, la aceleración como A y la T como tiempo. Ahí estamos bien. Pero la D aquí significa distancia, lo que nosotros manejamos como X, pero son variables, ahí no pasa nada. Entonces, aquí aparecen 5 ecuaciones. En realidad, esta no mucho me interesa. ¿Sí? Voy a copiarlo acá. En realidad, esta de acá, vamos a borrarla porque esta no mucho me interesa. Esta especialmente, esta, puedo decir que esta ecuación no me interesa. ¿Sí? Para no equivocarme, esta la voy a omitir. Entonces, ¿qué sucede? Las ecuaciones cinemáticas en realidad son la primera, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La segunda, distancia, bueno, yo la manejo así, en realidad el orden no importa. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, o sea, lo que era esta, ¿no? La tercera es la distancia, es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Y la cuarta sería distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Vamos a, si queremos lo vemos así o si queremos lo vemos así. A mí me gusta trabajarlo de esta manera, ¿sí? A mí me gusta trabajarlo de esta manera, ¿sí? Para mí, estoy acostumbrado a trabajarlo. Entonces, si por ejemplo yo quiero resolver un problema
de MRV, yo lo que tengo que hacer es elegir la fórmula correcta, teniendo los datos que sean convenientes, elijo la fórmula correcta y opero, ¿no? Y obtengo mis resultados. Debemos de considerar también el hecho de que para poder calcular las diferentes variables que aquí se muestran, es necesario poder también contar con lo que es el despeje de fórmulas. Imaginen que en un problema le estén preguntando aceleración y le estén dando los datos de velocidad final, velocidad inicial y distancia, y le estén dando la aceleración, y le estén pidiendo la aceleración, entonces tiene que despejar. Por eso en su momento vimos en clases el tema de despeje de fórmulas, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aquí yo voy a escribir una nota exageradamente importante, ¿no? Vamos a ver, vamos a escribir una nota, una pequeña notita acá. Ok, vamos a decir lo siguiente. Para resolver problemas, para resolver problemas, es necesario conocer 3 datos como mínimo. ¿Sí? Si no tengo 3 datos, entonces no puedo resolver lo que me estén preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, yo les recomiendo siempre tener cuidado de que si usted quiere resolver un problema de MRV, es necesario que usted tenga o que cuente con 3 datos como mínimo, ¿no? Si no, no se puede resolver. ¿A qué me refiero? De que en cada fórmula hay 4 datos distintos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Y entonces necesito yo 3 datos para hallar el cuarto dato necesario. Muy importante. Entonces, para ello, vamos a referirnos a un pequeño problemita, ¿no? Vamos a ver, vamos a irnos a esto. Vamos a dirigirnos a un libro de texto. Estos problemas yo se los voy a asignar más adelante, ¿verdad? Bueno, después junto con estos videos les voy a asignar estos problemitas para que ustedes lo resuelvan en su casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece responder el problema 27? Vamos a resolver el problema 27, ¿de acuerdo? La vamos a copiar y nos vamos a pasar de este lado. ¿Sí? Ustedes pueden poner ahí ejemplo, ¿no? Porque este es un ejemplo. Voy a hacer un poquito más grande para que todos podamos verlo. Ok. Acá vamos a poner ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Voy a leer el problema y dice, un objeto en movimiento con aceleración uniforme tiene una velocidad de 12 centímetros por segundo en el sentido positivo X cuando su coordenada X es de 3 centímetros. Si su coordenada X 2 segundos más tarde es 25 centímetros, ¿cuál es su aceleración? ¿Sí? Muy bien, dice, un objeto en movimiento con aceleración uniforme tiene una velocidad de 12 centímetros por segundo en el sentido positivo, justo cuando pasa en el punto que vale 3. Su coordenada X después de 2 segundos vale 25 centímetros. Entonces, aquí es muy importante establecer marcos de referencia. Un marco de referencia a mí me puede dar la idea clara de lo que está sucediendo. Vamos a dibujar a nuestro móvil. Este es nuestro móvil. ¿De acuerdo? Ok. Este va a ser el punto inicial. El punto inicial de acá dice que es de 3 centímetros. Y el punto final de acá es de 25 centímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo establecer el primer dato. Bueno, aquí me estoy adelantando un poquito. Dice que el móvil, el objeto, él ya llevaba una velocidad que sería velocidad inicial de 12 metros por segundo.
Esa es la velocidad. Ah, bueno, aquí hay un problema. Dice centímetros, no metros. Muy importante tener cuidado con las dimensionales. Entonces, en centímetros por segundo. En el sentido positivo, o sea que iba hacia la derecha. ¿Verdad? En la positivo. En el sentido positivo de las X. Ok, el eje horizontal. Cuando su coordenada X era 3 centímetros, aquí está, ya llevaba 12. Si su coordenada X después de 2 segundos, o sea, después de haber transcurrido un tiempo de 2 segundos, él ya se ubicaba en la coordenada 25 centímetros. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, de 3 a 25, claramente yo tengo una distancia de 25 menos 3, que sería 22 centímetros. Ya tengo los datos de mi problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ordenar. Para no equivocarme, voy a ordenar datos. Veamos qué es lo que tengo. Bueno, de hecho, en la gráfica ya la tengo. La velocidad inicial es 12 centímetros por segundo. El tiempo es 2 segundos. Y la distancia es 22 centímetros. Ahora, las dimensionales encajan. Si aquí estoy hablando de centímetros, aquí también centímetros, aquí segundo, aquí segundo. Entonces, está bien, podemos trabajarlo así. No hay necesidad de pasarlo a metros, porque el problema no lo está restringiendo. Y las dimensionales son homogéneas, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo resuelvo yo el problema? Dice, ¿qué es lo que tengo que dar? Dice, ¿cuál es su aceleración? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar yo? ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar la aceleración. Eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, entonces voy a mis fórmulas, ¿sí? Voy a mis fórmulas y voy a buscar una fórmula que tenga, velocidad inicial, que tenga tiempo y que tenga distancia. Ok, y que tenga aceleración, porque es lo que tengo que hallar. Velocidad inicial, aquí está. ah, Aquí está, velocidad inicial. Tiempo, aquí está. Y aquí, el tiempo acá, aunque aparezca dos veces, es el mismo tiempo. Mucho ojo con esto, porque esto es una ecuación cuadrática. En matemática ya estamos viendo solución de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Y la distancia aquí está. ¿Nos damos cuenta? Vamos a cerrar. Tengo, tengo velocidad inicial, que es esta. Tengo tiempo, que son estas dos. Y tengo distancia, que es esta. Y la única que desconozco es la aceleración. ¿Listo? Esta fórmula es la que me interesa. ¿Por qué no puedo usar ninguna de las otras? Porque esta otra pide velocidad final y no tengo la velocidad final. Esta otra pide velocidad final y no tengo velocidad final. Esta otra pide velocidad final y no tengo velocidad final y aparte no tiene aceleración. Y cambio esta sí tiene todos los datos que el problema me da. Y aparte también tengo todos los datos que el problema me da y tengo también involucrado el dato que me están pidiendo. Entonces lo que yo tengo que hacer es un despeje de variables. Ahora viene la aplicación. ¿Se recuerdan ustedes, muchachos? ¿Se recuerdan mucho de aquella clase donde vimos despeje de variables? Pues ahora es donde vamos a utilizar estos criterios. Por ser la primera vez, yo voy a despejar la variable para recordarles un poquito. En los siguientes problemas, yo voy a dirigirme directo, valga la redundancia, a la ecuación ya despejada. ¿Sí? Muy bien. De esta fórmula, ¿qué es lo que yo tengo que despejar? Tengo que despejar la letra A. Entonces lo voy a hacer de color negro. Le di la vuelta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tomé la ecuación, que era esta, y le di la vuelta. Ah, para tener la aceleración del lado izquierdo. Entonces es más sencillo verlo así. Y ahora voy a proceder a realizar mi despeje. Voy a quitar todo lo que está lejos. Lo que está lejos. Lo que está más lejos de la A. Que es este término. Todo este término está sumando. Pasa al otro lado a restar. Listo. ¿Se dan cuenta? Ya eliminamos eso. Ahora, la A, recuerden que la A es lo que yo tengo que eliminar. Vean que este 1 está multiplicando y este 2 está dividiendo. Es el trabajo que está haciendo. Por lo tanto, voy a quitar ese 2.
Voy a quitar ese 2 y lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Como estaba dividiendo, entonces paso al otro lado a multiplicar, ¿verdad? El 1 pasa a dividir, pero el 1 ahí dividido, pues no me va a alterar absolutamente en nada. Entonces, ¿qué hace? Y el último que le estorba a la a es el t cuadrado. Entonces, voy a pasar ese t cuadrado al otro lado a dividir. A todo, ¿no? T cuadrado. Listo. Y esa es mi fórmula. Vean, despeje de variables. Ya lo habíamos visto en su momento, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de que todo lo que hemos visto se va a llegar a utilizar. Entonces, yo ya puedo hacer mi cálculo. Este de los despeje de fórmulas, pues, se puede hacer mental si usted ya tiene habilidad. O si tiene de memoria la fórmula ya despejada, pues estaría bien, ¿no? Pero muy importante que usted sepa hacer los despejes. Entonces, la aceleración sería igual, ya solo me faltan sustituir datos. La aceleración es igual a 2 que multiplica con x, pero x vale 22 centímetros menos velocidad inicial. La velocidad inicial vale 12 centímetros por segundo, que multiplica con ¿quién? Que multiplica con el tiempo, y el tiempo vale 2 segundos. Dividido el tiempo al cuadrado, pues el tiempo sigue valiendo 2 segundos, solo que elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita ya es puro trabajo algebraico. Vamos a operar eso. Entonces me quedaría a es igual a 2, primero se hace lo que está entre paréntesis, 22 centímetros menos, porque primero entre una resta y una multiplicación se hace primero la multiplicación, esa jerarquía de operaciones. 12 por 2 es 24, segundo arriba y segundo abajo se cancela y me quedan centímetros. Vean que cómo están encajando las dimensionales, ¿no? Tiene que ser así, porque si no encajaran sería un problema. 2 al cuadrado es 4 y segundo al cuadrado es segundo cuadrado. Ojo que en álgebra se puede restar si son semejantes. Son semejantes, por lo tanto, sí puedo hacer la resta. Entonces me queda 2 que multiplica con 22 menos 24. Me queda menos 2 centímetros. Dividido 4 segundos cuadrados. Sigo operando. 2 por menos 2 me da menos 4 centímetros. Dividido 4 segundos cuadrados. Ok, por lo tanto mi aceleración final sería menos entre más, me da menos, 4 entre 4 me da 1 y centímetro por segundo al cuadrado. Ojo que la aceleración quedó perfecta ahí, porque recuerden que la aceleración debe de quedar en longitud tiempo cuadrado, y esto es longitud tiempo cuadrado. Por lo tanto, esa es mi aceleración. Excelente, ¿no? Muy, muy sencillo. Ahora, interpretemos esa información. Esta es la aceleración del móvil, menos 1 centímetro por segundo al cuadrado. Ahora, regresemos a nuestra figurita. ¿Qué significa que la aceleración haya quedado menos 1 centímetro por segundo al cuadrado? Significa que el móvil va disminuyendo su velocidad, porque quedó negativo, ¿sí? Su velocidad. ¿Por qué? Porque quedó negativo. ¿Qué significa? De que va disminuyendo de uno en uno. O sea, que la velocidad con la que inició es 12. Después del primer segundo, la velocidad ya sería 11. Después de otro segundo, la velocidad sería 10. Después 9. Después 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta llegar a 0. Y se invierten los valores y empieza a ser menos 1, menos 2, menos 3 y empezaría a incrementar su velocidad. O sea, este dato es importantísimo de interpretar. Entonces, en vez de que el automóvil en vez de que el móvil esté aumentando su velocidad, en realidad la está disminuyendo por el hecho de que quedó negativo. Ese es un dato bastante, bastante interesante, ¿verdad? Muy, muy, muy importante que ustedes lo consideren.
¿Sí se entiende, verdad, muchachos? Aquí, por criterio, díganme ustedes qué velocidad tiene después de 2 segundos. Si yo ya sé que la aceleración es de menos 1 centímetro por segundo al cuadrado, ¿qué velocidad tiene aquí? O sea, ¿qué velocidad, cuánto valdría su velocidad final si yo ya sé que va bajando de menos 1 en menos 1 a cada segundo? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Transcurrieron 2 segundos. O sea que después del primer segundo su velocidad vale 11 y después en el segundo segundo su velocidad vale, claro, 10 centímetros por segundo. Su velocidad final es 10 centímetros por segundo. Ahora, eso fue por análisis, por criterio. Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece que vayamos a hallar, vamos a calcular? No lo pide el problema, pero a mí me interesa que ustedes lo hagan. Vamos a hallar ahora, hallar su velocidad final. Y entonces voy a elegir la fórmula adecuada. Ahora, la fórmula, como yo ya tengo la velocidad inicial, ya tengo el tiempo, ya tengo la distancia, y aparte también ya tengo la aceleración, ¿sí? Que es la que está acá, ¿sí? Ya tengo 4 datos, ya no tengo solo 3, sino ahora ya tengo 4 datos distintos, ¿sí? Tengo ya la velocidad inicial, el tiempo, la distancia, ya tengo la aceleración, entonces puedo elegir cualquier fórmula. Y la fórmula más fácil para la velocidad final es la número 1, que es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces vengo y digo yo acá que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y lo único que tengo que hacer yo ahí es sustituir esos valores, ¿sí? Según mis datos. Entonces digo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial habíamos acordado que la velocidad inicial vale 12 centímetros por segundo. Entonces voy a escribir acá 12 centímetros por segundo. Más la aceleración recuerden que había dado menos 1 centímetro por segundo al cuadrado por el tiempo, y el tiempo vale 2 segundos. 2 segundos. Entonces, únicamente me queda operar eso. Velocidad final entonces es igual a 12, o sea, primero la jerarquía de operaciones, 12 centímetros por segundo, más por menos por más me da menos, 1 por 2 es 2. Un segundo arriba y un segundo abajo se cancela y solamente me quedan 2 centímetros por segundo. Aquí nuestra álgebra es importantísima tenerla bien clara. Por lo tanto, la velocidad final es 12 menos 2, que sería 10 centímetros por segundo. Recuerden que 12 centímetros por segundo y 2 centímetros por segundo son semejantes, por lo tanto sí se puede hacer la operación. Ojo, que la velocidad final me quedó 10, que es lo mismo que nos había quedado acá cuando lo hicimos por criterio, ¿verdad? Y entonces el resultado es exactamente el mismo. Muy bien, excelente, muchachos? La verdad el problema estaba muy fácil de resolver. Resolvamos otro para poder entenderlo mejor. Ahora vamos a resolver uno complicadito, muchachos. Vamos a ver si tenemos por acá uno complicado. Bueno, vamos a resolver esta, la 39, ¿sí? Vamos a resolver la 39. A ver cómo nos va.